¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano. Bienvenido a Punto y Contrapunto. El presupuesto de egresos de la Federación 2022 no está sujeto a negociación. El presidente López Obrador no está dispuesto a negociar el PEF con la reforma eléctrica, así lo ha dicho, pero la oposición presentará su propio proyecto de presupuesto. ¿Qué opina la mesa al respecto? Veremos a ratito. Además, el presidente critica por cuarto día consecutivo a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Dice que se ha hamburguesado y que si quieren hacer algo, pues que hagan algo y critiquen el neoliberalismo. Porque el presidente arremete contra la máxima casa de estudios. Y en Guerrero, el matrimonio infantil es o no excepción, es el segundo estado con el mayor número de mujeres matrimoniadas o casadas antes de los 18 años. Pero el presidente López Obrador de este tema no quiere hablar. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. No se pueden quitar recursos al pueblo, esto dijo ayer el presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre la posibilidad de modificar su propuesta de presupuesto de egresos para 2022. Y es que los partidos de oposición plantearon un presupuesto alterno que quite parte del presupuesto programado para las grandes obras del sexenio para revivir programas como estancias infantiles. El presidente dice que no está dispuesto a cambiar la distribución de recursos planteada en su presupuesto, ni siquiera a cambio de tener los votos que necesita para aprobar su propuesta de reforma a la industria eléctrica. Veamos el contexto. Las bancadas del PRI, PAN y PRD presentarán su propio proyecto de presupuesto. La semana pasada, los líderes de estas bancadas en la Cámara de Diputados expresaron su rechazo al presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal, que se prevé será discutido esta semana. Informaron que presentarán un proyecto de presupuesto alterno para recuperar programas sociales que han desaparecido, como las estancias infantiles y el Seguro Popular. El presupuesto alterno planteará destinar 148,000 millones de pesos para esto, producto de un aumento en la estimación del precio del petróleo y un recorte del 20% a las megaobras. Este lunes el presidente López Obrador rechazó la posibilidad de ajustar el presupuesto porque dijo, no se puede quitar recursos al pueblo ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías. Añadió que no aceptará modificaciones a cambio de votos a favor de su iniciativa de reforma a la industria eléctrica. El pasado 5 de octubre el presidente llamó al PRI a votar a favor de esta reforma que busca dar a la CFE personalidad jurídica propia. El líder del PRI, Alejandro Moreno, respondió que su partido decidirá su voto cuando tenga toda la información sobre la iniciativa, pero la senadora priista Claudia Ruiz Massieu dijo que está abiertamente en contra. Por tratarse de una reforma constitucional, la propuesta necesita 2/3 de los votos legislativos en cada cámara. En diputados necesita que 334 de los 500 la apoyen. Morena y sus aliados suman 277 escaños. Punto y contrapunto. Luego con gusto Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeres. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Bienvenido. Laura Aro regresa a esta mesa, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Genaro, muy bien, con el gusto de saludarles a todos. Bienvenida. Y también regresa Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Bien, todo muy bien, Genaro. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué les parece si empezamos con la diputada, que le toca precisamente analizar este proyecto de presupuesto? ¿Qué te parece la postura del presidente? Nada está sujeto a negociación, tiene que pasar prácticamente como lo mandó el secretario de Hacienda y como la mandó la misma presidencia este proyecto, ni siquiera por los esperados votos que necesita Morena para la reforma de la industria eléctrica, votos que, por cierto, dependen de tu partido, el PRI. ¿Cómo lo ves? Pues yo te diría y les compartiré a todos que la Cámara de Diputados es un poder autónomo, que no es la aduana de trámite de Palacio Nacional y que aunque la mayoría con sus aliados, aunque Morena con sus aliados, parece que están solamente con la intención de levantar las manos a ciegas por la indicación del que habita en Palacio Nacional, pues nosotros no lo creemos así. Nosotros lo que hemos dicho y lo que hemos estado diciendo una y otra vez, junto con nuestros aliados del PAN y del PRD, es que necesitamos hacer un análisis muy serio y presentar en próximos días, el próximo lunes, el presupuesto alterno. Mira, es que aquí el gran tema no es que el presidente, como todas las mañanas lo dice, quiera convencer o no a los diputados, a las diputadas.
que convenza a los millones de mexicanos que hoy en este presupuesto no hay un solo programa, por ejemplo, para la reactivación económica, hay un exacerbado gasto social y que si bien estamos a favor de los programas sociales, es un presupuesto que es ineficiente, porque con más dinero para los programas sociales, hoy se están generando 4 millones de nuevos pobres. ¿Qué también decir de este presupuesto que no tiene nada bueno? Es que es un presupuesto 100% centralista, no atiende las demandas ni los grandes proyectos de los estados y de los municipios, y muy grave es que parece que el presupuesto a la visión de este régimen, de la cuarta transformación, de este régimen destructor, pues lo único que parece que tiene es la visión de un solo hombre para sus proyectos, para las necesidades o necedades de una sola persona, y que no atiende lo que hoy más se requiere y lo que hoy más se demanda en medio de esta crisis sanitaria, educativa y, por supuesto, económica por la que estamos enfrentando. Es más de lo mismo. Sus grandes proyectos, se duplica el presupuesto, por ejemplo, para el Tren Maya, y el 95%, doy un dato, el 95% del presupuesto para turismo, que debería de ir precisamente para este gran sector de nuestro país, se está yendo únicamente a un proyecto que es el Tren Maya. ¿Qué nos preocupa sobremanera? Que hoy se piensa gastar más de lo que se tiene, y pues ya veremos si de por sí la inflación está por las nubes, pues va a llegar al espacio. Alejandro, ¿qué le contesta a la diputada del PRI? Pues siento que hay mucha nostalgia por un modelo de construcción de mayorías a partir de los moches de los presupuestos, y que ya cambiaron las cosas y que no tiene vuelta atrás. Claro que debe haber negociaciones parlamentarias, claro que el Poder Legislativo no es una oficialía de partes o una, digamos, tramitadora de iniciativas presidenciales, sino de que tiene que haber deliberación, debate, pero me parece que se está malentendiendo muy bien la naturaleza de la negociación que se tiene que dar, porque es yo te apoyo en esto, pero tú me apoyas en esto, y esto pues como que deja mucho a desear la idea de los principios, ¿no? Decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no te gustan puedo cambiarlos. Y me parece que el tema aquí no es el unas por otras, en donde se busca pues los equilibrios entre la partidocracia o entre las camarillas políticas, sino que la negociación tiene que darse tema por tema, cada uno de manera separada, a través de la deliberación. ¿Cuál? A través de la argumentación y de los contraargumentos, buscar un punto de equilibrio para tratar de encontrar, digamos, un consenso en torno al interés público, no al interés de las partes. Y estos modelos de negociación de yo te apoyo en tu reforma eléctrica, pero tú dame esto del presupuesto, pues son modelos perniciosos de la vieja política que ya no tienen lugar. Bien, Veloz, este presupuesto pues evidentemente está, y vamos a estar bien escuchando de la discusión legislativa por lo menos durante las próximas semanas. Está el tema de la reforma eléctrica evidentemente es la prioridad para Morena, pero por supuesto que también tiene que pasar este proyecto como busca el presidente. ¿Cómo ves esta negociación? ¿No es un momento en el cual, sobre todo después de una elección intermedia, en donde se vieron resultados que no son tan favorecedores, digamos, sí, se quedaron con una mayoría, pero perdieron algunos escaños? ¿No sería el momento más bien de negociar, de hablar, de tender la mano, en lugar de prácticamente decir, no vamos a cambiar ni un ápice de este proyecto? Yo creo que las negociaciones se darán dentro de la Cámara y serán los diputados y las diputadas las que lleguen a un acuerdo de conciliación, de discusión. Lo que quisiera recoger es lo que tú decías al principio, y es la discusión que se va a dar dentro de la Cámara, dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que además tienen a más tardar al 15 de noviembre para aprobar esto, donde ha sido muy desafortunado el intento de discusión. Por un lado, los diputados y las diputadas de la oposición, cada vez que sube un diputado o una diputada de Morena a hablar, gritan, interrumpen. Hoy me puse muy desafortunadamente a ver una discusión donde está hablando el diputado Noroña y están el resto de los diputados y diputados tomándose selfies. De verdad, cada vez me parece mucho más lamentable el trabajo que hacen las representantes y los representantes populares de la oposición, siendo ellos quienes dicen que son los protectores del orden y la ley, y se comportan pésimo. De verdad es desafortunado, y creo que eso se convierte en la falta de discusión y de diálogo que habrá adentro, y por eso dentro de los espacios de oposición, dentro de de la dirigencia del PRI, no me refiero a los otros diputados y diputadas que tengan, sino de quienes toman decisiones de verdad,
pues tendrá que darse la discusión. Por ahora la propuesta de presupuesto alterno, porque además no solamente está su propuesta de presupuesto alterno, sino también que se iba a discutir en otro lado porque había un plantón afuera de la Cámara y decían los del PAN que no iban a ir a votar ni que no iban a ir a la discusión a una sede que no fuera la Cámara de Diputados. Entonces creo que ganas de discutir no hay y ganas de trabajar y llegar a un acuerdo tampoco. Dentro de su propuesta, por parte de la oposición, consiste en disminuir 20% de los recursos para obras en el plan ferroviario, que obviamente tiene que ver con el Tren Maya, y bajar el costo de operación de dependencias. Sí. Voy a rescatar un poco de lo que decía uno de los representantes del Partido Acción Nacional, y era, vamos a tratar de meter en este presupuesto una cosa que me parece absurda y un total desconocimiento de lo que se está discutiendo, el seguro popular. O sea, venimos ya de 2 o 3 años dentro del Congreso hablando de seguro popular, hablando de que hoy tenemos un sistema de salud distinto, y vienen a querer, después de una pandemia, después de que se aumenta el 15% del presupuesto para salud, querer recoger esta nostalgia que tienen de sus programas sociales que no funcionaron. Así que a mí me parece que la oposición se está portando de manera muy lastimosa respecto a esto y no le veo salida a la discusión del presupuesto, que ya tiene pocos días para aprobarse. Luis, que pongan a Movimiento Ciudadano también en esa lista de la oposición que se comporta así, porque no sabemos todavía, hemos escuchado las posturas del PRI, hemos escuchado al PAN, poco al PRD, pero Movimiento Ciudadano, por lo menos yo no he oído más allá tal vez a Salomón Chertorivsky o a Patricia Mercado en el Senado, pero pocas voces realmente, tienen pocos diputados y también pocas senadoras, pero no he tenido o no me ha quedado muy clara cuál va a ser la postura de Movimiento Ciudadano. Es que creo que ahí está la discusión más fuerte, Genaro. Hay esta división de posiciones y esta postura irreconciliable ahora de los dos polos que siguen polarizando el país, ¿no? Por un lado la coalición oficialista y por el otro lado el PAN, PRI, PRD, siguen aventándose, lo dijo Estefanía, aventándose gritos, aventándose acusaciones de un lado a otro y no están preguntándose cuál es la mejor forma de llegar a acuerdos para resolver los grandes problemas que enfrenta el país. Eso es lo que propone y ha propuesto Movimiento Ciudadano y es lo que vas a escuchar y van a escuchar todos, digamos, en las próximas semanas de las discusiones. Es esta tercera opción y esta propuesta sobre cómo sí poder asignar los recursos necesarios para poder atender los temas medioambientales, para poder combatir la desigualdad que no se está logrando a partir de los programas sociales que plantea el presidente, cómo sí podemos crear instituciones civiles y no destinar más recursos a la militarización. Y les pongo un par de ejemplos que creo que nos pueden dejar ver con muchísima claridad cómo se está priorizando el presupuesto. Cuando estás en un gobierno, digamos, el presupuesto es lo que deja ver tus prioridades, las prioridades de tu propia administración. Y esta lo está invirtiendo en militarización, prácticamente un incremento de más de 24,000 millones de pesos para la Guardia Nacional. Está invirtiendo en Pemex, ¿no? Que tiene pérdidas multimillonarias cada trimestre, que las pueden consultar en los distintos medios de información para que vean nada más las cantidades que significa la inversión en el Tren Maya, que está dañando completamente el medio ambiente y está terminando con muchísimas especies de flora y fauna en nuestra península del sureste. Esas son las prioridades en las que se están invirtiendo. Ahora, las prioridades o las no prioridades más bien en las que se está reduciendo el gasto, le están quitando presupuesto al Instituto Nacional de Migración para poder atender a los migrantes en este país. El gobierno humanista, sí. Digamos, un gobierno que se hizo humanista, quita presupuesto. A las organizaciones de la sociedad civil, un golpe más. Ya no solo no las dejan que distintos donantes puedan dar recursos para las organizaciones que atienden a las poblaciones más vulnerables, sino que ahora recortan el presupuesto, por ejemplo, para la unidad de atención de organizaciones de la sociedad civil. Lo recortan en un 24%, ¿no? La Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social cae en un 60% del presupuesto. Cultura democrática y fomento cívico, ¿no? Esto vemos la prioridad que le pone este gobierno para la construcción de valores democráticos, cae en un 80%. Y creo que esto se explica también, y esto nos puede explicar datos como el de Latinobarómetro. Y con esto cierro, Genaro. 40% de las personas están dispuestas a que la presidencia de la República controle los medios de comunicación. ¿No? Ese es un dato que a mí me parece peligrosísimo.
y el porcentaje de población que aceptaría un gobierno autoritario ahorita se duplicó del 2018 al 2021. Pasó del 12% al 24% de la población. Bien. Si no es un avance autoritario, al menos en estos valores que desconocen los valores democráticos, a mí me parece preocupante que el presupuesto siga detonando estas prioridades y profundizando este descarrilamiento de nuestra vida democrática. Bien. ¿Quién quiere hacer el contrapunto, Estefanía o Alejandro? ¿Contrapunto a Luis, Laura? ¿Estás en desacuerdo con Luis? Me gustaría escuchar un contrapunto antes de irme. Bueno, a ver, Laura, y después escuchamos si hay un contrapunto o no. A ver, decirle a los replicadores de Morena que claro que hay nostalgia, extrañamos los refugios para mujeres, extrañamos los comedores comunitarios, extrañamos los apoyos a los emprendedores, extrañamos los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, extrañamos que 35 millones de mexicanos contaran con un sistema de salud, porque hoy el INSABI no da nada de resultados en el tema de salud, extrañamos el abasto de medicamentos, extrañamos muchas cosas, entonces eso se llama nostalgia, pues sí tenemos nostalgia. Y por supuesto también decirlo con mucha claridad, este gobierno no ha logrado combatir en lo más mínimo ni un solo tema de corrupción. Se siguen asignando el 85% de los contratos de obra por asignación directa. Un dato relevante, a ver qué nos pueden decir los replicadores de Morena, se aumenta en casi 2,000 millones de pesos el tema en nómina. Entonces, esas son las prioridades de este régimen destructor. Bien. Contrapunto rapidísimo, tengo 30 segundos, Estefanía. Vas. Yo solo quiero preguntarle a quién le está diciendo replicadores de Morena, porque yo veo en este espacio a 4 personas que están debatiendo, defendiendo sus puntos de vista y a una representante popular. Lo único que voy a decir es que me parece absurdo viniendo del partido en el que la diputada milita que hable de corrupción y que si extraña algo, pues será seguramente la Casa Blanca, ¿no? Bueno. Alejandro, rapidísimo, ¿querías? No, extrañamos cosas. No, fíjate, hoy en el Congreso se cruzó una línea que no debió cruzarse en democracia. Se presentó una lápida al secretario de Salud, Alcocer. No abonemos en este tipo de debate, tratemos de elevar el nivel y la calidad del debate, un debate informado, con confrontación, con argumentos, pero sobre todo con respeto. Híjole, yo he visto esas lápidas en otros congresos, Alejandro, y disiento, porque pues también habría que decírselo a Mario Delgado, presidente de Morena, que llevó al INE un féretro de Lorenzo Córdoba, ¿no? Que también, en efecto, yo lo condené en su momento, y así como condeno esa lápida que llevaron a López-Gatell, pues también recuerdo que ha ocurrido en otros sexenios, digamos, ¿no? Sí, pero por eso para nosotros llamado, entre aquí comillas, que doctor muerte, como le dicen a López-Gatell, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad, teniendo un espacio de acceso como este, a elevar el nivel del debate y a tratarnos con respeto. Claro, por eso, insisto, Mario Delgado ya lo había hecho también llevando un féretro al INE. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, el presidente volvió a hablar de la derechización de la Universidad Nacional Autónoma de México, así lo dice. Ayer el rector de la máxima casa de estudios dijo que la educación que se imparte responde al llamado a la sociedad. ¿La UNAM está abierta a todas las corrientes o fue cooptada por el neoliberalismo, como dice el presidente López Obrador? Seguimos con el debate al volver de este corte. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas. Por cuarto día ya, el presidente López Obrador habló de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta mañana el presidente reiteró que la UNAM se derechizó durante el llamado periodo neoliberal. Cuestionó que la institución no concientizó sobre el neoliberalismo y que la mayoría de las y los académicos e intelectuales estuvieron cooptados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Ayer, durante la inauguración de un evento de orientación vocacional, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la educación que imparte la Universidad Nacional responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva. Aunque el rector no se refirió de forma directa al presidente, sí dijo que la UNAM brinda a los jóvenes la fuerza moral que les da la experiencia y la certidumbre del poder transformador. El jueves pasado, el presidente dijo que la UNAM es individualista y que perdió su esencia de formar profesionales para servir al pueblo. El viernes añadió que todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal y que se requiere una sacudida. La tarde del mismo viernes, la universidad emitió un comunicado señalando que siempre ha sido respetuosa de distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona, y que su compromiso y solidaridad con el país son incuestionables. Ayer el presidente López Obrador dijo que apenas hizo un cuestionamiento y que ya sus opositores se pusieron enojadísimos. Así lo dijo. Bueno, a ver, empiezo contigo, Alejandro, egresado de la UNAM, nivel de posgrado, de doctorado.
¿Se formaron para ser individualista o coincides con el presidente? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué el presidente se lanza por cuarto día contra la máxima casa de estudios? Y también la otra pregunta sería, ¿por qué por cuarto día seguimos hablando de Sí, este pues tema? porque sigue siendo el tema. Lo cual da cuenta de la capacidad del presidente por establecer temas en la agenda pública, y cuando ahorita está lo del presupuesto, cuando está lo de la reforma en materia, digo, que hemos discutido. Ya hablamos del pero presupuesto, sí, ya. No, bueno, yo soy Puma de azul y oro de corazón y desde chavito, desde Pumitas, he egresado de la cantera de fútbol hasta la licenciatura. Y también hay que decir pues que hay de todo en la UNAM, o sea, sí hay grupos políticos, hay dinámica, hay un pluralismo impresionante, pero que también ha habido grupos que han comenzado a dominar espacios, y eso es pues parte de la vida interna de cualquier universidad. A mí me tocó un subsecretario de Gobernación de Miguel de la Madrid como director de la Facultad de Ciencias Políticas, Pérez Correa. José Narro fue rector también, que después ocupó la rectoría como plataforma para construir su candidatura presidencial, fue secretario de Salud con Enrique Peña Nieto, es aquel rector. Santiago Krill, que ahora me sorprendió, yo no sabía que daba clases de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, inadvertidamente dándole el punto a las críticas del presidente. Y con qué calidad moral puede dar Derecho Constitucional quien fuera secretario, cuando fue secretario de Gobernación, apoyó este aventurerismo político del desafuero para quitarle los derechos políticos al que hoy es presidente de la República. Entonces, bueno, hay muchas cosas muy buenas de la UNAM. Ya sabemos el truco, entonces, la fórmula para que la oposición y la derecha comiencen a reivindicar el valor de la educación pública, con que diga una crítica López Obrador, entonces ahora sí ya son defensores de la educación pública y no de la privatización del sistema educativo. Qué bueno, porque requiere aliados la educación pública, la educación universitaria, y algunas asignaturas pendientes para la Universidad Nacional, para que siga teniendo este prestigio, para que siga teniendo esta cantera, no renunciar a esta vocación social. Es educación pública, se financia con dinero de todos, y por tanto el egresado tiene que retribuir lo que el pueblo invirtió en su educación desde cualquier frente, desde la iniciativa privada, desde la administración pública, desde sociedad civil, pero sí tener esta vocación y esta conciencia social. La disparidad salarial es impresionante en la UNAM entre maestros de asignatura, maestros con distintos programas de estímulos, temas que sí tenemos que ir hablando en serio en torno a la UNAM, pero sobre todo defender el modelo de educación superior. Y una burocracia que cada vez ha crecido más, ¿no? Una burocracia que consume muchísimo de los recursos de la máxima casa de estudios. Laura, ¿cómo ves el tema de la UNAM? Bien grave, porque justo se acaba de anunciar que habrá paro de labores ya por parte de la comunidad universitaria. Y decirlo, los que somos hijos de la escuela pública, en mi caso de la Universidad de Guadalajara, les platico que hace unos días el primer gran punto de acuerdo que presenté en Cámara de Diputados fue precisamente porque el gobierno de Jalisco está afectando y está violentando gravemente a la Universidad de Guadalajara. Y curiosamente, todas las fuerzas políticas, la mayoría de fuerzas políticas en el Congreso Federal, votaron a favor de este punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Jalisco para que se respete la autonomía universitaria. Y esto hoy vemos que, como ya lo has mencionado, por cuarto día consecutivo, pues el presidente de este país, al cual estudió un montón de años, tardó muchísimos años en graduarse de la UNAM, hoy arremete contra una de las mejores universidades, no solamente de México, sino del mundo entero. ¿Qué decir y qué es lo grave? Y a mí no me da risa como le da risa a Alejandro. A mí me parece muy grave que hoy, ante estos dimes y diretes, ante esta difamación, ante esta violencia contra esta gran casa de estudios, la máxima casa de estudios de México, pues hoy quien más se va a ver afectado pues son las y los estudiantes. Y más allá de cualquier otro tema de ideologías, pues a ver, es para preguntarse por qué un par de secretarios de gobierno, un par de secretarios de Estado de este gobierno de Morena son egresados de la UNAM. Eso la verdad es que nos parece muy extraño. Y sin duda la mejor defensa que podemos hacer a las universidades públicas, pues tiene que ver reflejado en el presupuesto, porque desde hace 3 años ha sido consecutivo la disminución de recursos para las universidades públicas, siendo que cuentan con un amplio análisis en cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, de auditorías. Y volvemos a lo mismo,
Si hay algún tema que se tenga que observar en cuestión presupuestal, pues que se haga a través de las instancias que existen, las auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero no se puede ver afectada la comunidad universitaria y mucho menos tratar de polarizar el pensamiento de una universidad. Gravoso, ya sabemos que a Morena no le gusta la ciencia, no le gusta el pensamiento y lo único que busca pues son replicadores que no tengan mayor posibilidad de generar conocimiento a partir de lo que nos dan las universidades, que justo es esto, el gran conocimiento. Bien. Veloz, el último movimiento estudiantil que nació en México, pues nació en la Universidad Iberoamericana con un presidente del PRI, porque los liderazgos priistas pues los minimizaron y decían que eran 131 estudiantes, así decían cuando había sido una protesta muy colectiva. Ahora, ¿por qué no está ocurriendo, digamos, un movimiento adentro de la UNAM con 4 días seguidos de críticas del presidente contra la máxima casa de estudios? ¿Cómo lo ves? Sí, primero tendríamos que ver de dónde viene, por qué estamos hablando de esto y por qué el presidente decidió hablar de esto. Y todo viene de una investigación por parte de Sin embargo, donde 2 periodistas deciden explicar el entramado de semicorrupción que hay dentro de la UNAM, donde se beneficia a un grupo específico de la burocracia y se obliga al resto de los profesores y profesoras de asignatura a trabajar horas interminables, a no poder tener tiempo de investigar, a no poder acceder a plazas y a ser relegadas y relegados. Y entonces a partir de esto se le pregunta al presidente en una mañana qué opinaba y él dijo, claro, hay un grupo político que está cooptando la universidad. Palabras más, palabras menos. Esta misma queja ha sido la que ha tenido durante mucho tiempo una gran parte del movimiento estudiantil, que hay mini movimientos estudiantiles dentro de las universidades, colectivos que han querido exigirle a la universidad que sea un espacio democrático, que se escuchen las voces de los y las estudiantes. Me parece que Alejandro estuvo en uno de los momentos más álgidos de la decisión, de la exigencia que tenían los y las estudiantas en ese momento, de pedirle a la universidad que se abriera esta posibilidad, que pudieran ganar más dinero los maestros y las maestras de asignatura y que pudieran acceder a todas estas plazas que estaban para vacas sagradas. Ahora, creo 2 cosas. Una, que es verdad que por parte de otras universidades, por ejemplo la UDG, porque como bien decía la compañera en la mesa, está vinculada directamente y hay investigaciones a los tecos, que tiene cacicazgos, que las mismas organizaciones estudiantiles dentro exigen que no sea universidad, vinculada a grupos de derecha, que se han dedicado a seguir gente de izquierda, pero como pasa en todas las universidades. Y mi tercer punto sería, me parece complicado e incluso me parece innecesario que el presidente siga hablando de esto. Creo que está agitando un avispero que le puede salir incluso caro a él, porque la queja de la universidad y de la democracia y de que están despidiendo maestros y maestras que se están quejando de este tema tiene que venir de adentro. Entonces, la mejor decisión que podría tomar el presidente sería dejar de hablar de esto, sería dejar que se organice la vida interna de la universidad y así se haga dentro de las otras universidades. Bien. Que tienen cada vez más personas politizadas dentro y que no están de acuerdo con lo que sucede. Creo que es cuestión de tiempo y que no tiene que decirlo ni hacerlo el presidente. Luis, ¿a qué obedecerá el que el presidente por 4 día consecutivo hable de la UNAM y si coincides o no con lo que menciona Veloz? La verdad coincido completamente, Genaro, con lo que acabo de exponer. Estefanía, no sé la respuesta, no sé por qué el presidente lo expone a través de 4 días. No sé si solo porque responde a las preguntas de los medios de comunicación, pero tú lo escribías en la columna que presentas esta semana, es un despropósito. Y cada que ataca a un organismo autónomo parece que se viste de un ser no democrático, ¿no? Que no le gusta la disidencia, que no le gusta quien piensa diferente. Y también algo que me hace pensar mucho el presidente es tiene esta carga ideológica muy potente. No puede disasociar los problemas públicos tan graves que tenemos en el país de una carga ideológica fuerte. No puede preguntar a las grandes instituciones como la UNAM cómo resolver los problemas de desigualdad y cómo echar mano de la academia, de las ideas, de las investigaciones tan nutridas y extraordinarias que tiene la institución para resolver estos problemas. Lo mismo en materia de seguridad, ¿no? Tienes un instituto de investigaciones jurídicas proponiendo instituciones civiles para la procuración de justicia y son modelos que no está atendiendo o reflexiones que no está recibiendo el presidente ni el gabinete. No sé otra vez por qué ataca a la institución con las ganas de
dar una sacudida, y coincido con Estefanía en este sentido, que le puede resultar contraproducente al presidente, ¿no? También creo que es importante hablar de ello, ¿no? Yo no creo que 4 días seguidos. No sabía que en el programa llevaban 4 días también con la No, llevamos 2. Pero, ayer y hoy, ¿no? O al menos 2 días. Pienso sí. que hay muchísimas personas en el país afectadas por estas declaraciones, ¿no? Millones de estudiantes egresados, Sí. ¿no? que han logrado pasar la movilidad social, o que han tenido que lograr tener movilidad social a partir de esta casa de estudios, miles de académicos, miles de trabajadores Claro. que sostienen una red educativa en el país que nos ayuda, insisto, a resolver y a pensar los grandes problemas de este país, ¿no? Sí quiero decirle al presidente, ya no vivimos en la Guerra Fría, ya no vivimos en esta etapa de polarización en donde la ideología marca todos los programas. No hay institución más plural en este país que la UNAM. Y lo repito, no hay institución más plural en este país que la UNAM. Y creo que debemos de reconocer eso, porque eso ayuda también a reconocer una vez más los valores democráticos. Ahí está. Y es el segundo día que lo hablamos y hoy es el último. Y realmente yo pedí que hoy se incluyera el tema de la UNAM porque quería que Alejandro opinara porque se acaba de doctorar justamente de la máxima casa de estudios. No, pero yo soy de la UAM, el doctorado es de la UAM. Ah, mira, el doctorado de la UAM, ok, pero la licenciatura es de la UNAM. Licenciatura es de la UNAM, sí. Todavía no le toca. Eres puma de corazón, como dijiste, y quería que tú hablaras también de ese tema. Y pues te lo guardé a ti y mira, me salió mal en la jugada, pero bueno. Soy más puma que pantera negra, ¿eh? Soy más puma que Hacemos una pausa. Negra. Hacemos una pausa. Regresamos con el último tema de la noche. La venta de niñas en Guerrero es un hecho denunciado y documentado por organizaciones de la sociedad civil y por periodistas. El presidente dice que no es una práctica general, pero realmente basta un solo caso para alertar sobre el tema o es una denuncia clasista y racista. Veremos qué piensa la mesa al volver a Punto y Contrapunto. No te vayas. Esta mañana el presidente dijo que es clasismo e incluso racismo denunciar la venta de niñas en Guerrero y acusar de todos los males a los pobres. El domingo, durante su visita a ese estado, el presidente descartó hablar del tema y aseguró que esta situación puede ser la excepción, pero no la regla, que no es la generalidad porque hay muchos valores en las comunidades indígenas, pero organizaciones civiles no opinan lo mismo. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reconocido que esta situación sigue muy vigente, sigue muy actual en las comunidades más pobres de la entidad. Veamos el contexto. Según la encuesta nacional de la dinámica geográfica 2018 elaborada por el INEGI, 4.5% de las adolescentes y niñas de 12 a 17 años en México están casadas o viven en pareja. En la encuesta previa, levantada en 2014, esta medición se hizo por estado. En Guerrero, 30% de las mujeres de entre 15 y 54 años se había casado o unido antes de tener 18 años, una cifra superada solo por Chiapas, con 32%. Desde 2018, el Código Civil de Guerrero establece la mayoría de edad como un requisito para contraer matrimonio. En 2019, el gobierno de esa entidad implementó una cruzada estatal para erradicar la venta de niñas y detectó que esta práctica está vigente en 6 municipios debido a los usos y costumbres de las comunidades, aunque en 2001 la Constitución mexicana reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sus formas internas de convivencia. En 2019 una reforma al Código Civil Federal prohibió el matrimonio infantil. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan que esta práctica prevalece. La semana pasada se dio a conocer que una menor de 15 años fue encarcelada durante 11 días por autoridades de su comunidad ubicada en la zona de la montaña de Guerrero porque huyó de su casa matrimonial, según informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. A los 11 años, la menor fue vendida por 130,000 pesos y desde 2020, cuando su marido emigró a Estados Unidos, vivió abusos sexuales de su suegro. Save the Children ha señalado que 7 de cada 10 niñas y adolescentes casadas dejan sus estudios o son obligadas a dedicarse a labores del hogar. 4 de cada 5 tienen una pareja mayor que ellas, la mitad sufre más violencia física que quienes se casaron después de los 18 años y 7 de cada 10 sufren más violencia sexual. Punto y contrapunto. A ver, Estefanía, ¿cómo ves este tema? Ya lo hemos platicado a lo largo de los años, justamente el tema del matrimonio infantil, a veces forzado, a veces no, pero pues el presidente no quiere hablar del tema y dice que incluso podría ser racismo y clasismo. Allá en Guerrero, la segunda entidad que reporta el mayor número después de Chiapas de matrimonios infantiles. ¿Cómo lo ves? Este tema me resulta complicado porque ya habíamos hablado de esto cuando el presidente dijo que no era un hecho nada más de las comunidades indígenas y muchos
periódicos decidieron sacar. El presidente dice que está bien que las niñas se casen. Entonces parece que nada más necesita el presidente mencionar esto o se le necesita preguntar para que entonces nos demos cuenta que hay un problema de violencia sexual en México. Y en América Latina y el Caribe probablemente es la única región en la que va en aumento el abuso sexual de niñas y el embarazo de niñas. Y eso es resultado no solamente de los usos y costumbres, sino de los índices de violencia, de la falta de acceso a la salud y sobre todo la violación sistemática de derechos humanos. ¿Y por qué decía lo primero? Porque Nadine Gassman hace exactamente un año dijo que en México 32 niñas de 10 y 14 años se convierten en madres a diario. Y eso no hizo primera plana, eso no hizo que la gente se escandalizara, eso no hizo que la gente dijera, es que México es un país en el que nada, no pasó absolutamente nada. Y dentro de esa cifra no se divide entre comunidades indígenas, porque es una práctica sistemática, generalizada, que pasa en absolutamente todos los lugares, más allá de las comunidades indígenas, y creo que eso es lo que tendría que llevarnos a la conversación hoy. Parece que como sociedad nos parece mucho más fácil decir, bueno, no, eso no pasa aquí, eso pasa ahí con los indígenas donde pues son unos salvajes y venden a sus hijas por un cartón de cerveza. Y eso es mentira. Y esa lectura tan fácil no nos hace ver que estamos frente a un problema muy grande, a un problema donde México es el primer país con embarazo adolescente y que dentro de la estrategia para disminuir el embarazo adolescente estaba prohibir el matrimonio infantil, que ya está hecho, pero lo que está en papel no siempre se traduce abajo y no es una práctica nada más de Guerrero, pasa en Oaxaca, pasa en Michoacán y no es una práctica nada más de los pueblos y las comunidades, que no hay en Chiapas, que Chiapas no figura en las primeras cifras. Ahora tenemos algo que nos tiene que llevar a una conversación mucho más grande y es el derecho a decidir, porque es un absurdo pensar que podemos discutir esto sin hablar con el derecho a interrumpir el embarazo. Hoy en América Latina, en el Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 4 niñas de 12 años que quisieron interrumpir su embarazo y no pudieron, sí, puedan sentar un precedente para la interrupción legal del embarazo, para el acceso a la salud, para los derechos reproductivos. Si estas conversaciones que pueden quedar en primeras planas amarillistas no nos llevan a exigir el acceso a la interrupción legal del embarazo y el acceso a los derechos reproductivos y sexuales, nos vamos a quedar en un vacío de decir es que en México se violan niñas y no pasa absolutamente nada. Ahora, como este programa se ve en Estados Unidos también, lo conecto con lo que ocurre allá, Laura. Pues allá el presidente Biden sí está hablando del tema porque la Suprema Corte básicamente ha rehusado hablar sobre el tema de la interrupción del embarazo en Texas, que se están cerrando clínicas de Planned Parenthood y otras organizaciones. El presidente Biden sí ha hablado del tema, el gobierno de Estados Unidos sí ha hablado sobre el derecho a decidir, sí ha hablado sobre la interrupción legal del embarazo, sí ha hablado sobre matrimonios forzados y demás. ¿Cómo ves al presidente López Obrador que dice que él no quiere hablar de este tema? Pues es que los temas que no le parecen que son taquilleros, pues prefiere evitarlos, y esto no es un tema menor, es un tema de toda la trascendencia, es un tema bien grave, y que si bien es cierto que esto no puede ser bajo ninguna circunstancia una discusión ni clasista, ni que segregue los derechos que tienen las comunidades y los pueblos originarios sobre el respeto constitucional, además consagrado en nuestra constitución política, para respetar justamente, valga la redundancia, sus usos y costumbres, sí, pero yo creo y soy una convencida en que ningún uso ni ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos fundamentales de ninguna persona, mucho menos cuando se trata de tutelar el bien mayor que se debe tutelar en cualquier estado, que es el derecho para las infancias. Tutelar este bien mayor creo que es de toda la relevancia. Y coincido plenamente en que tiene que ser un debate mucho más amplio, en que en verdad tenemos que hacer un análisis desde las diferentes perspectivas y, por supuesto, como representantes populares, pues entrarle a estos grandes temas. Hay que hablar de ellos, porque hoy no podemos ver como cosa menor la venta de las niñas, la venta de mujeres, que se esté infringiendo de una manera tan brutal a los derechos humanos de las personas. Y por supuesto, y también decirlo, pues claro que se debe un respeto en los derechos de convivencia políticos, sociales, etc., pero no puede confundirse una cosa con la otra. Y claro, y también decirlo, es muy grave que esto, que solamente haya que se piense estigmatizar a las comunidades de los pueblos indígenas. Coincido con lo que dice Estefanía, eso es un tema que se debe de ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes
visiones, porque tiene que ver sin duda con un tema más integral y no podemos dejarlo de lado y no podemos minimizarlo. Hay que entrarle a la discusión y hay que entrarle en serio. De acuerdo. Luis, ¿cómo lo ves? Mira, Genaro, no, déjame poner una idea sobre la mesa, una reflexión. Voy a decir lo que me gustaría escuchar del presidente y del gobierno federal. Y me gustaría escuchar que cuando le hacen estas preguntas no desvíe la atención hacia hacia otra conversación, sino que pueda contestar con mucha claridad qué está haciendo esta administración para atender las violencias de este país. Y las violencias, me refiero, son demasiadas violencias, ¿no? Ya expusieron en la explicación previa al fragmento estos datos que expone Save the Children, la cantidad el 4.5% de las mujeres adolescentes embarazadas en el país, ¿no? La verdad, el dato me parece abrumador, ¿no? También estamos en un país con 10.5 feminicidios al día, promedio 10 mujeres al día mueren por feminicidios, 100,000 personas desaparecidas. No seguimos con estos datos que se acumulan de los gobiernos anteriores y que se profundizan en esta administración. Y no escuchamos al presidente saber qué está haciendo para atender estas violencias. Y volvemos a ver reflejado una vez más en el presupuesto el desdén a estas agendas. Publicaba el Pacto por la Primera Infancia que se reduce en 91% el presupuesto para la atención a la salud de la primera infancia, ¿no? Otro dato en temas de prevención de los delitos, de la reconstrucción del tejido social que perfectamente se puede invertir en estas comunidades, baja en 41% en este presupuesto que presenta el gobierno federal. Y eso otra vez nos deja a desear mucho, o sea, nos deja esperaríamos mucho más de esta administración. Otra vez, una administración humanista que esperaríamos que destine más recursos a atender a estas comunidades vulnerables y no a irse por la tangente como sucede en la gran mayoría de los temas que presenta el presidente. Veo la mano levantada, Estefanía, pero antes déjame escuchar a Alejandro y después cerramos contigo, Estefanía. Nada más respondiendo a Luis, porque ha insistido mucho en lo de las partidas presupuestales y en la presunta reducción de gasto hacia la infancia. Yo digo que hay que hacer un análisis mucho más sofisticado porque venimos de una elevadísima fragmentación del presupuesto en muchas partidas que tenían nombres muy bonitos, pero que eran absolutamente ineficientes y no es que una simulación. ¿Y qué se está haciendo ahora? Compactar en grandes políticas sociales que tienen como destinatarios finales, pues en este caso a niñas y niños, sobre todo de las zonas más marginadas, y puede verse en los casos, por ejemplo, de Sembrando Vida o Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre muchos otros programas sociales que sí están teniendo un impacto final y a diferencia del pasado sí están llegando a las familias que más lo requieren. Me parece que también hay que ver más allá de las declaraciones de la mañanera y no silenciar a las voces de las mujeres que están a cargo de la política pública en este rubro. Estefanía ya lo decía, Nadine Gassman, por ejemplo, de Mujeres plenamente comprometida con en la erradicación de este fenómeno, o la propia gobernadora de Guerrero, que su tema principal, la bandera de su gobierno va a ser el combate a los matrimonios con niñas menores de edad. Entonces, también escuchemos a las mujeres que están a cargo de estos temas y de estas agendas. Rapidísimo, Estefanía, porque realmente no podemos colgarnos. Sí, solo quiero decir lo que decía Luis. Se tiene que hablar desde la estrategia federal. Creo que el presidente sí debería pronunciarse acerca de esto, pero que si no lo quiere hacer, tiene que dedicarle mínimo un día de la semana a hablar de esto, de toda la estrategia federal, que es muy grande, que es interinstitucional, donde hay grandes personas como Nadine Gassman, entre otras, que están trabajando en esto y que necesitamos a alguien que pueda informar todo lo que se está haciendo. Si el presidente no lo quiere decir, tendrá que hacerse un espacio dentro de la mañanera para hacerlo. Llevas tú y otras feministas también. Tú cuando estabas en Morena, porque hay que recordar que renunciaste a Morena, pedían que una mañanera una vez a la semana por lo menos, o por lo menos una vez al mes, se dedicara una mañanera exclusivamente para hablar de temas de género con todas las mujeres del gabinete, encabezadas por Nadine Gassman, si no mal recuerdo. Iniciativa que, por cierto, ya se hizo en alguna ocasión, pero no continuó, ¿no? En su momento, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Bueno, lo siento, tenemos que irnos ya porque se acabó el tiempo, querido Luis. A ver, rapidísimo, pero rápido.
Golpe de Estado. Solamente que esto, creo que la petición más grande es que se vea reflejado en el presupuesto. Si no está reflejado en el presupuesto, es discurso. Ok, ahí está. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de este martes. La semana pasada el presidente, el de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo comentarios muy graves sobre la vacunación contra COVID-19. Durante un live en Facebook, Bolsonaro mencionó que hay informes que sugieren que los vacunados, que las personas vacunadas están desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Bolsonaro no solamente dijo esta mentira, sino que además la atribuyó su comentario a un supuesto informe de vigilancia de vacunas de salud pública del Reino Unido. Pero esto es una paparrucha, una mentira, una desinformación, una fake news. En los informes del sistema de salud británico no hay resultados sobre una supuesta degradación del sistema inmunológico de personas vacunadas ni que estén desarrollando tampoco SIDA. Una persona que vive con VIH puede gradualmente padecer daño a su sistema inmune y la infección por el VIH convertirse en SIDA si no toma los medicamentos antirretrovirales. Pero no hay ninguna relación entre las vacunas contra la COVID-19 y el VIH y el SIDA. Luego de las declaraciones de Bolsonaro, la Sociedad Brasileña de Infectología informó que todas las personas con VIH o SIDA deben estar vacunadas contra COVID-19 y además recomendó incluso una dosis de refuerzo de esta vacuna. Las redes sociales Facebook e Instagram borraron el video del presidente brasileño para evitar que más personas cayeran en esta paparrucha y que se propague el miedo hacia las vacunas y también el estigma hacia el VIH. También se informó que YouTube suspendió el canal oficial Bolsonaro, pero esto también es desinformación, es una paparrucha porque el canal sigue disponible. Así que ya lo sabes, lo que menos necesitamos es desinformación y necesitamos que la población de todo el país esté vacunada. Así que vacúnate en cuanto te toque, esperemos que ya la segunda dosis. Seguimos en pandemia a pesar de que estamos en semáforo verde. Síguete cuidando con las medidas que te decimos todas las noches, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia y utiliza un cubrebocas en espacios cerrados y no ventilados. Soy Genaro Lozano, mañana se quedan con Mariana Hernández Carrillo en la mesa de Punto y Contrapunto, yo estaré en tercer grado y por acá regreso el próximo jueves. Gracias Mariana, gracias Estefanía, gracias Alejandro, gracias Laura y gracias Luis. Nos vemos por acá el jueves.